36,603 pesos. El doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández nos dará un mensaje. Escuchemos. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En primer lugar, saludo a los miembros del Presidium, al maestro Joaquín Ballinas Álvarez, presidente en turno, a la maestra Flor María Culebro Albores, secretaria permanente, a la maestra Guadalupe Rodríguez Galván, integrante, al doctor Rafael Chirino Obando, integrante, al maestro Gerardo Chávez, integrante, al secretario general de la Universidad Autónoma de Chiapas, el maestro Armando Aguilar, y también al doctor Maximiliano López García, director de la Escuela de Medicina de aquí de Tapachula, Campus 4. Quiero también destacar la presencia, es decir, en primer lugar, de los rectores, es decir, al maestro Pedro René Bodegas Valera, al doctor Ángel René Estrada Arévalo, y reconocerle, yo siempre reconozco, es decir, la importancia que ustedes realizaron en todo su periodo administrativo, y decirles, y se lo digo públicamente, que fueron dos rectores que tuvieron trascendencia dentro de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y eso se lo digo públicamente, se lo digo porque así lo siento y además se los debo expresar, y además del apoyo que me han dado en la reestructuración de este Centro de Estudios Avanzados para que se convierta en un centro principalmente de posgrado, de investigación y además de educación continua. Quiero resaltar la presencia de don Roberto de los Santos, quien acabo de conocerlo a principio de semana. Don Roberto de los Santos, y estamos trabajando en el rescate histórico de la universidad, es papel importante en la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él perteneció al Congreso del Estado en la 51, tal vez me equivoque, maestro, 52 legislatura. Y ahí, junto con sus compañeros, es decir, se autoriza, es decir, el decreto de la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, y se ha puesto ya en contacto con quienes van a escribir el rescate histórico de la universidad, que es el maestro Agustín López Cuevas, que es también don Jorge Martínez, entre otros, y le agradezco de veras su presencia, porque eso quiere decir que usted tiene una identidad con esta Universidad Autónoma de Chiapas, y yo también le reconozco su sentido de la pertenencia a la misma. Gracias, don Roberto. Saludo también a todos los directores del Campus 4, a los directores y coordinadores que me han acompañado. Saludo a los docentes, a mis compañeros profesionales de salud. Es decir, saludo a la presencia del director de Ciudad Salud, el director médico, y saludo también al secretario técnico de Rectoría en este Campus 4. Y a todos ustedes, jóvenes alumnos, que son el ser y el quehacer que nosotros tenemos que hacer a nivel central, y lógicamente todos los docentes, todos los administrativos y todo el personal de confianza. Y eso nos obliga a continuar en este trayecto de la calidad. Siempre he dicho que la calidad es uno de los conceptos más honorables de la vida, que hay que trabajarlo, sí, que tiene muchas aristas, por supuesto, pero nuestra obligación es trabajarla, y la calidad se demuestra en ustedes y además en todo el profesorado. Manifestarles que esta universidad es una institución de educación superior que, independientemente de la licenciatura que el día que hoy estamos, es decir, estamos coadyuvando a las políticas nacionales del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pero de la misma manera, con las políticas estatales de nuestro señor gobernador, unidos
unidos también al sector productivo. Es decir, tenemos que estar muy unidos al sector productivo y de una gran responsabilidad social. La responsabilidad social tiene prioridades principalmente la educación, la salud, pero también el medio ambiente y también el agua, algo que va a ser un problema en un futuro. Y esta Universidad Autónoma de Chiapas, hace aproximadamente 20 días, presentó ante el COEPES la autorización de 8 nuevas licenciaturas, de las cuales 2 son de ingeniería del medio ambiente y una es también a la conservación del agua. En eso estamos trabajando y eso es la gran responsabilidad que tenemos. Pero no nos olvidamos nosotros el gran compromiso que tenemos con aquellas personas de la tercera edad, en los cuales son patrimonio para la Universidad Autónoma de Chiapas. Su experiencia definitivamente es algo que a nosotros tenemos que tener en el presente y en el futuro. La historia de todas las instituciones, hombres que en un momento dado y mujeres que han tenido que ver con alguna situación o algún oficio. Tenemos un gran compromiso también con nuestros hermanos indígenas. Y esta universidad aumentó la matrícula en relación a los alumnos indígenas, pero también con los discapacitados, que les hemos dado opción laboral, y no nos olvidamos también de los que están privados de la libertad. Se presentó al señor secretario de Seguridad Pública, la licenciatura de Derechos Humanos, de Sistemas Computacionales y también de Inglés, previo diagnóstico dentro de los cerezos. Así que esa es la responsabilidad que debe tener y es obligación para la universidad. Y el día de hoy estamos, sobre todo, y le agradezco al doctor Maximiliano el apoyo hacia el proyecto académico 2014-2018. Y lo más importante es la gestión de calidad. Gestión de calidad quiere decir la rendición de cuentas y la transparencia, no únicamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista académico. Como mencionó el doctor Mas, tenemos que tener precisamente los indicadores y los estándares. Tenemos que tener también el marco de la ANFEM y de la COMAEM, sin también menospreciar que los CIES intervienen en el proceso de calidad. Y lógicamente trabajar en un futuro no únicamente a la acreditación, sino también a la acreditación internacional, para que dentro del plan de estudios se tengan principalmente referentes internacionales. Eso es la importancia y ese es el trayecto. Y el trayecto, cuando una escuela nace, es decir, hay mucho trabajo que nos obliga, porque en la medicina, ¿qué hemos obtenido los médicos? Hemos obtenido la gloria de preparar excelentes alumnos, pero también la sociedad nos demanda mucho trabajo, y eso es lo que hay. El preuniversitario, mi comentario, es sobre todo que nace para la selección de los mejores alumnos, y que sobre todo tengan ustedes, es decir, una permanencia, que obtengamos una eficiencia terminal al 100%. Les comento que posiblemente para este próximo semestre el preuniversitario será virtual. Será virtual el preuniversitario, sobre todo porque hay que disminuir la ocupación de las aulas. Y la educación a distancia exige mucho más veces que la presencial. Tenemos que todavía analizar este proceso, pero sí le llevamos ya bastante adelantado. Sí solicitarle la revisión del plan de estudios, como debe hacerse, es decir, cada semestre. La morbilidad y la mortalidad en el estado de Chiapas, hoy estuvimos en un congreso de geología médica, y ahí presentamos las diferencias en relación a la morbilidad que tiene el estado de Chiapas, y sobre todo en las zonas vulnerables. Por lo tanto, es muy importante revisar la morbilidad que tenemos y la mortalidad. Y sobre todo,
ver que Tapachula tiene principalmente factor de riesgo, que es la migración. La migración nos da enfermedades principalmente transmisibles que se han disminuido, pero también nos da las enfermedades de rezago. Y prepararnos, sobre todo para las enfermedades crónicas degenerativas, que estaban contemplados dentro de los objetivos del milenio y en estos momentos son de los objetivos sostenibles. Y esto entra principalmente en la salud reproductiva. La salud reproductiva tenemos que dar énfasis principalmente a la planificación familiar, porque somos el estado con mayor fecundidad. Y lógicamente, estando en este punto del obstétrico, también tenemos que trabajar mucho sobre mortalidad materna. Uno, preparando el recurso. E invito también al sector salud que se una. Es decir, el sector salud debe unirse en estos dos graves problemas que tenemos. La formación del médico es por competencias profesionales. Eso nos obliga principalmente al cumplimiento del plan de estudio. Y jóvenes alumnos principalmente deben tener el conocimiento de lo que se les dice, pero también utilizar principalmente las técnicas de la información, para que ustedes tengan con mayor conocimiento. Y las habilidades, porque acuérdense que la medicina es mixta, es tanto cognitiva como motriz. Eso lo deben adquirir principalmente en los hospitales. Y aquí tenemos buenos hospitales, como el de Ciudad Salud, que es el tercer nivel, el hospital regional, que ya tiene su proceso de sustitución, pero también menciono al Seguro Social y menciono también al ISSSTE, en las cuales ustedes tendrán que capacitarse y que tener con todo respeto y con toda disciplina la estancia dentro de estos hospitales. Es muy importante continuar con las tutorías, doctor Marx. Yo creo que en las tutorías cada uno de los docentes debe ser el conductor del proyecto de vida de cada uno de los alumnos. No desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista principalmente de guía, tanto espiritual como también su comportamiento que deben tener dentro de la sociedad. Y hay dos factores en la vida que son transversales y que debemos tener presentes todos nosotros. Uno es la ética y otra es la dignidad. El médico y todos nosotros deberemos ser personas honorables. Y ustedes tienen todas las bases para ser sobre todo alumnos honorables y claro, eso le da orgullo a la Universidad Autónoma de Chiapas y nos da sobre todo el de continuar preparándose para que ustedes salgan más eficaces y más eficientes. El devenir de la educación exige principalmente que cada día tengamos las tecnologías de la información en un mayor nivel. Y el otro es que tengamos un idioma. Ahí sí les solicito que deben elevar el nivel de idioma, porque uno de los proyectos, de la parte del proyecto académico es la internacionalización. Con la internacionalización, ustedes tienen un cambio de actitud, y un cambio de actitud que ven lo bueno que hay en el estado de Chiapas, pero también lo bueno al país que vayan a transitar. Eso deben tenerlo presente, y durante este año 2015 tuvimos 457 alumnos en el proceso de internacionalización, quienes van a Centroamérica, a Sudamérica, pero también tienen una movilidad, y quienes van también a Europa. Eso yo les solicito que ese proceso lo tengan presente. Lógicamente hay que tener cumplimiento de requisitos, y esos requisitos pues los van a saber en la escuela para tener este privilegio de la internacionalización. Dentro de la calidad educativa, el preuniversitario lo selecciona, los maestros le cumplen el plan de estudio, pero también ustedes tienen la obligación de estudiar. Aquí no hay ningún problema en la eficiencia terminal. Generalmente la eficiencia terminal en el médico está por arriba del 95%. ¿Hay excepciones? Sí. Y hay quienes también abandonan en algún momento dado, pero son sobre todo por circunstancias muy especiales. Pero deben continuar ustedes, jóvenes alumnos,
principalmente en transitar en una especialidad, en un posgrado o un doctorado. Eso les abre la puerta desde el punto de vista laboral y esto les da sobre todo una mejor calidad de vida y que se acuerden que la medicina no es únicamente el ejercicio de la profesión, sino también es académico y debemos enseñar a otros, enseñar a aprender y aprender a enseñar. Me da mucho gusto que haya educación continua, porque a veces la educación continua como que nos apartamos de ella. Y se debe hacer en este semestre, es decir, la educación continua que vayan ustedes a tener, lógicamente dirigido al problema de salud que vivimos. Es decir, aquí vuelvo a repetir, son las crónicas degenerativas, son los procesos también de salud reproductiva, son los procesos de nutrición, pero también son las enfermedades emergentes independientemente de otras enfermedades que puedan ustedes tener. Siempre pensamos en el bienestar del alumno. El día lunes estuve acá y uno de los bienestares es que ustedes tengan sobre todo su seguridad social. Esa seguridad social que fue dado en junio de 1987 y en la cual yo estuve presente con el rector también, Antonio García Sánchez. Y es un decreto del presidente Miguel de la Madrid. Eso deben tener los jóvenes alumnos y cada uno de nosotros los docentes. No estamos exentos de algún problema, principalmente en la vida. La juventud no nos da inmunidad para los accidentes. Actualmente los accidentes en Chiapas ocupan el tercer lugar. Independientemente de los problemas de urbanismo, uno que está proveyendo más accidentes son la adicción a la tecnología. Eso quiere decir el uso del celular durante el transporte que tenemos en nuestro vehículo. Sigan ustedes principalmente cada semestre estar asegurado, pero también obtenemos un buen recurso con la manutención y sobre todo con las becas de transporte. El índice de las becas a nivel nacional es el 18%. Nosotros tenemos el 33%. Nos dan 40 millones para las becas de manutención y nos dan 8 millones para el transporte. Y eso es seguridad para ustedes. Independientemente que siempre pensamos en que hay muchos problemas dentro de la sociedad y esos son principalmente lo que nos impone la dinámica de la vida en función principalmente a la prevención. Tenemos que tener prevención del delito y debemos también estar prevenidos, es decir, también de sustancias ilícitas. Eso es necesario que tengamos presente siempre nosotros dentro de los planes de estudios o tener dentro de la educación continua. No hay que abandonar, y me da mucho gusto que el deporte no lo abandone. El deporte es parte, es decir, complementaria en nosotros, pero de la misma manera la cultura. Porque la salud no es más que tener un componente biológico, psicológico y social. Y muchas veces lo que nos defiende es el hacer deporte. Continuemos algo que el maestro Ángel René Estrada inició, que son las unidades de vinculación docente. Eso es muy importante y las hemos retomado, porque las unidades de vinculación docente vienen a ser utilizadas desde donde en el municipio o en el estado existe algún problema. Y cuando las llevamos a cabo, es decir, en una forma programada, en una forma sobre todo de cumplimiento de todos sus requisitos, estamos resolviendo problemas de una forma pertinente y también relevante. Y también hagamos investigación. Es necesario incrementar la investigación tanto a nivel de los docentes como a nivel de los alumnos. A mis amigos académicos les digo que la marcha educativa necesita esfuerzo y trabajo. Y tenemos que continuar principalmente teniendo el cumplimiento de nuestros planes de estudio, pero en segundo lugar, haciendo nuestros cuerpos académicos. Es indispensable la formación de los cuerpos académicos, pero también es indispensable ya estar dentro del Sistema Nacional de Investigación. En este año del 2015,
es decir, aumentamos el nivel de investigación en 25.3%. Los invito principalmente a pertenecer al Sistema Nacional de Investigación. Los invito también, compañeros docentes, a que también se internacionalicen, pero también que tengan repatriados. El repatriado muchas veces ya no queremos salir y cuando viene un extranjero aprendemos de él, vengamos los repatriados. Y sí, estoy comprometido en relación principalmente a aumentar el número, sobre todo de tiempos completos, para que la Escuela de Medicina tenga una ruta crítica en función a obtener la calidad de los CIE, a obtener la acreditación y trabajar junto con su homóloga, la Facultad de Medicina de Tuxtla, que va para su tercera reacreditación en el mes de junio y que ya el proceso lo tiene un 90% y va a la reacreditación, es decir, sobre todo internacional. Ese es un proceso que tenemos que hacer. ¿Se necesita infraestructura? Pues definitivamente se necesita infraestructura. Y aquí el día lunes que me invitaron, ya platicamos con el patronato de construcción de la Escuela de Medicina. Y yo sí quiero agradecer públicamente a la familia Nava de haber donado 3 hectáreas a la Universidad Autónoma de Chiapas, que junto a este proyecto va a quedar también el Hospital General, es decir, de sustitución. Y es un proyecto que tiene 3 edificios. Cada uno de los edificios va a costar 15 millones de pesos en un total de 45. Pero también va a tener áreas complementarias con un costo de 20 millones de pesos. Los espacios que incluye este proyecto son edificios, una plaza universitaria, foro de la cultura, medicina virtual, anfiteatro, consultorios médicos, laboratorios de análisis clínicos, cubículos para docentes, aulas 8 aulas para teoría, servicios de psicopedagogía y también, lógicamente, el complementario, que son los baños. Así que eso se los adelanto, ya está autorizado en el momento que el proyecto arquitectónico se está realizando, es decir, en el momento que radiquen el dinero, radico es que se tenga palpable y tangible el dinero, se somete a un proceso de licitación. Pues nuevamente muy agradecido con todos ustedes, es decir, siempre en Tapachula hemos estado presentes no únicamente con la universidad, sino con el colegio médico y con el Seguro Social, y me da decir mucha satisfacción y los adelanto. Algunas de las cosas que hemos adelantado es que el Campus 4, es decir, tampoco estaba con su escritura, ya está con su escritura. Segundo lugar, es decir, ya se inauguró el sistema costero, ya se inauguró Humanidades y está el pendiente de pendientes, que es el polilaboratorio, que ya lleva algún tiempo, pero que estamos platicando, sobre todo con el INFESH, para que esto sea agregado, es decir, para el proyecto que tiene el SEA. Y les comento que la universidad ya es nivel 2 de la UNESCO. Eso quiere decir que se va a hacer investigación a Mesoamérica y Antillas en función a física, a matemáticas, a medio ambiente, a energía, y le hemos agregado también, es decir, ciencias básicas. Y ahí nos tenemos que sumar todos. Nos tenemos que sumar el sector salud, porque la salud es compromiso de todos nosotros. Nos tenemos que sumar, acuérdense que en este momento todo tiene que ser multidisciplinario e interdisciplinario para avanzar y trabajar en equipo. Y sobre todo trabajar con todas las desigualdades que tiene Chiapas. Chiapas necesita de nosotros, como les digo, Chiapas, la sociedad necesita de la universidad y la universidad necesita de la sociedad. No me resta más que agradecerles e invitarlos para el día lunes. Viene el doctor Manuel Aguilera Gómez,
una persona economista que escribe libros de economía, acaba de presentar en San Cristóbal la Banca de México y que el día martes a las 9:30 de la mañana presenta aquí el petróleo, crisis, expectativas y frustraciones, y que él es un investigador de la UNAM, pero también fue director general del ISSSTE, fue director también de INECAFE a nivel nacional y fue en aquellas épocas nombrado regente de la Ciudad de México. Así que cordialmente invitados todos, por la conciencia que de servir, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Manuel Aguilera Gómez, una persona economista que escribe libros de economía, acaba de presentar en San Cristóbal la Banca de México y que el día martes a las 9:30 de la mañana presenta aquí el petróleo, crisis, expectativas y frustraciones, y que él es un investigador de la UNAM, pero también fue director general del ISSSTE, fue director también de INECAFE a nivel nacional y fue en aquellas épocas nombrado regente de la Ciudad de México. Así que cordialmente invitados todos, por la conciencia que de servir, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.